Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Miguel Enrique Lucia Espejo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derecho para rescindir el plan contratado. Con su venia, señor presidente. Nada más hacer la aclaración, la iniciativa que se va a presentar es con respecto, son 3 iniciativas en conjunto y la solicitud del turno de la del artículo 191. Hago en un solo momento la presentación de 3 iniciativas que se encuentran inscritas en el orden del día, en atención a nuestras disposiciones reglamentarias, ya que 2 de ellas contienen reformas a la Ley Orgánica del Congreso General y otra al reglamento que rige el desarrollo de los trabajos de esta Cámara Senatorial. Las 3 iniciativas constituyen un paquete de reformas necesarias para atender una cuestión que, sin reglamentarse, imprime tensión a la sana relación de colaboración que debe prevalecer entre los poderes públicos del Estado mexicano. La cuestión es cómo procedemos para zanjar la distorsión que genera nuestro entramado jurídico una declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma por parte de la Suprema Corte. En el mismo sentido, cómo procedemos para resolver, con certeza para la nación, aquellas omisiones legislativas que revela nuestro máximo tribunal como carencias que inhiben la plena observancia del orden constitucional. Y, por si fuera poco, ¿cómo conciliamos, además, la obligación que tiene la Corte de ejecutar su sentencia y hacerla cumplir como premisa para restaurar esa franja del Estado de Derecho? El Poder Judicial de la Federación tiene entre sus funciones la de tutelar la supremacía constitucional y garantizar el Estado de Derecho entre los ciudadanos, entre estos y los poderes públicos e incluso entre un poder y otro. Asimismo, el legislador es garante de la constitucionalidad como encargado de expresar en la ley definiciones sociales y políticas en congruencia con los objetivos y fines del proyecto. De tal suerte, a estos 2 poderes corresponde garantizar el orden constitucional de nuestro entramado jurídico, mediante su creación e interpretación. Ambas obligaciones deben ser cabalmente observadas y nuestras leyes deben incorporar las herramientas que lo propician. Por ello, la presente iniciativa busca fortalecer el imperio de nuestra Constitución en aquellos casos que por acción u omisión del actuar legislativo se ha incurrido en la inconstitucionalidad, pues nuestra ley no cuenta con mecanismos propicios para subsanar la transgresión. La reciente ampliación de la base de procedencia del amparo indirecto dio lugar a que el pasado 15 de noviembre la primera sala de la Suprema Corte resolviera una situación inédita en una sentencia de amparo: mandatar la emisión de una ley imponiendo al efecto un plazo que, hay que advertir, está próximo a cumplirse. Tal amparo, interpuesto por la Asociación Civil Artículo 19, ya es histórico, pues su sentencia declara la inconstitucionalidad, la omisión de expedir la ley de propaganda. Hay que señalar que esta obligación no se ha cumplido, no por falta de iniciativas de los distintos grupos parlamentarios o por falta del impulso del tema por parte de los que aún no somos mayoría, sino fundamentalmente por la reticencia de las bancadas mayoritarias a abordar el tema, secuestrando la agenda legislativa en pos de la desregulación que resulta beneficiosa a sus intereses. La referida sentencia confirma la procedencia del amparo como medio de protección frente a omisiones legislativas, pero no establece consecuencia de un eventual desacato, lo que nos obliga a definir los mecanismos adecuados para subsanar esa y cualquier otra inconstitucionalidad que por la misma vía se identifique. La ley de amparo se caracteriza, entre otras cosas, por la fuerza de sus sentencias, que de no ser cumplidas motivan la separación del encargo de la autoridad responsable y su consignación por el delito de desacato. En este contexto, al ser responsable el legislativo en su conjunto, se hace evidente la falta de un procedimiento especial para procurar el cumplimiento de la sentencia, pues los mecanismos contenidos en la ley
o no son estrictamente aplicables al legislador, o de ser puntualmente observadas, podrían devenir en una crisis institucional. Si se llega a considerar a la totalidad de los legisladores como probables responsables de desacato, la Corte tendría que discutir la remoción de la totalidad de los miembros de una o de ambas cámaras, solicitar su desafuero, lo que seguramente generaría una crisis institucional. En otro extremo, si los mecanismos de ejecución no se hacen eficaces frente al legislador, se atentaría contra la efectividad de la institución litigiosa más confiable de México. Por ello, esta iniciativa propone un mecanismo que, tanto en las declaraciones generales de inconstitucionalidad como en las omisiones legislativas, esclarece aspectos procesales, procura el subsane de la inconstitucionalidad en la que se incurra por omisiones legislativas y brinda certeza jurídica al disponer consecuencias plausibles ante una inejecución. Además, al tratarse de la omisión en la emisión de una norma de orden público de interés general, se establece que el amparo puede ser promovido demostrando interés simple, pues en este caso los sujetos de la ley pueden estar indefinidos. Además de que la ausencia de una ley necesaria vulnera a todos los individuos sometidos a un orden jurídico nacional. Respecto de los efectos de la sentencia, se establece que cuando se mandate el cumplimiento de una obligación de legislar o de subsanar una inconstitucionalidad, los procesos para subsanar la inconstitucionalidad deberán tramitarse de manera prioritaria, imponiéndose como término para cumplimentar la sentencia el cierre de sesiones del periodo ordinario inmediato siguiente. También proponemos que el tribunal, en caso de inejecución, el tribunal colegiado de circuito removerá de sus funciones como presidente de mesa directiva de la Cámara correspondiente al legislador que ocupe tal posición e impondrá un nuevo plazo de ejecución que, de ser nuevamente violentado, puede culminar con la inhabilitación de integrantes del órgano legislativo. Ahora bien, en lo tocante al trámite legislativo prioritario en el Senado, se adiciona un capítulo que establece dentro del proceso legislativo ordinario, sin quebrantar las normas, que guardan similitud con el procedimiento legislativo la dictaminación de iniciativas preferentes, definiendo plazos para la presentación de iniciativas y dictaminación y disponiendo de no contarse con un dictamen en tiempo o de rechazarse el mismo en el Pleno, se discutirán y votarán en la siguiente sesión, en sus términos y conforme a su prelación, las iniciativas que se hubiesen presentado en la minuta según corresponda. Por último, señor presidente, quisiera solicitarle que sea turnada una última iniciativa que hemos registrado en el orden del día para la sesión de hoy, que contiene una adición a la nueva fracción 11 del artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objeto de reconocer el derecho que deben tener los usuarios de los servicios de móviles de comunicación en la modalidad de pospago a rescindir de forma anticipada la contratación de un paquete o plan de servicios sin que ello genere ninguna responsabilidad o penalidad cuando los servicios contratados no cumplan los estándares de calidad determinados por el IFETEL debido a fallas que no sean solucionadas o que se presenten en forma reiterada. Es cuanto, señor presidente.